Hola, Irul. Te tenía una pregunta ¿por qué el gobierno siempre nos inventa algo para distraernos todo el tiempo? Mira, la palabra gobierno en inglés se dice government, ¿sí? Que es que te gobiernan la mente, básicamente. Si vos la dividís la palabra government es como, igual que nosotros utilizamos la palabra firmamento, firmament, ¿no? El firmamento está acá adentro. El gobierno son personas. A nosotros la primera distracción es la palabra, ¿no? Pensamos en el gobierno como si fuese una especie de energía que funciona sola, ¿no? Y que de alguna manera nos llega a nosotros por arte de magia. En realidad son personas, son seres humanos igual que nosotros, que lamentablemente tal vez tengan a lo largo de su vida, hayan desarrollado, en su mayoría, ¿no? Hayan sido corrompidos por el poder a través del dinero y a través de otras cuestiones en el cual necesitan que el gobierno lo que necesita es que el ser humano o el ciudadano crea en sus políticas, como la religión necesita que vos creas, ¿no es cierto?, en sus historias. El problema es que dentro del gobierno siempre va a haber alguna excepción de personas que utilizan el gobierno para ayudar a las personas, porque tal vez desde el gobierno se pueda mejorar la vida de una ciudad, de un pueblo, de un grupo de habitantes. No es que todo lo que está en el gobierno es literalmente malo. El problema es que los gobiernos, por definición, cuando vos los ves, la gente que lo integra en sus, digamos, partes más altas de poder, nunca han cumplido sus promesas. La pregunta es por qué no cumplen las promesas, y entonces ahí entendemos que existen eh, instituciones que están por encima de los gobiernos. O sea, el gobierno rige un país, ¿sí? Pero tal vez la ONU controla ese país. Y tal vez a su vez la ONU está controlada por el Vaticano, por ejemplo. Entonces, capaz que hay gente buena en el gobierno que cuando llega a una posición de poder quiere hacer algo bueno y termina siendo asesinado, como pasó con John Kennedy, ¿no es cierto? En el presidente norteamericano que le pegaron un tiro. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice, o a mí, ¿qué me dice? Que el primero que tiene que gobernar su mente sos vos, básicamente. No una institución o un grupo de personas que porque se ponen saco y corbata te tienen que venir a decir qué tenés que hacer en la vida y cómo tenés que comportarte en la vida. Entonces, el primer gobierno mental soy yo, uno mismo. Y después, cuando vayas creciendo, vos capaz que a esta edad todavía no lo terminás, no lo palpás en el sentido de que fuera de los bienes materiales, vos recibís un plato de comida y salís a jugar y todavía entrás ¿no? Con una mente mucho más de niño, que está buenísimo. Pero a medida que vas creciendo y te tenés que sustentar por vos misma, depende de lo que te vaya sucediendo y lo que vos vayas atrayendo. Porque si vos le crees al gobierno, muchas veces terminás generando una creencia limitante, te termina metiendo en una frecuencia de bronca, de rabia, de odio, de por qué me mienten, de por qué esto, y terminás de pensar, y en lugar, te quedás atrapado en eso, en lugar de decir, voy a dejar de lado el gobierno y voy a tratar de crear mi propia realidad con lo que tengo y sobre todo crear deseos positivos, crear deseos que no tengan ni miedo, ni bronca, ni odio, sino que sean deseos que tengo que entender que para que se materialicen, como ser humano tengo que tratar de intervenir lo menos posible, porque capaz que en este momento no tengo el dinero o no tengo el contacto. Entonces hay una frase que dice, el deseo es del humano, pero el cómo es del universo. Entonces, yo deseo, proyecto, visualizo, pero dejo, si se quiera, el cosmos que me lo organice, que se vayan dando los puntos de atracción. No necesito de un gobierno para vivir mejor, o para buscar una vida mejor. Ahora, si hay un gobierno que por alguna razón que nosotros desconocemos mejora las condiciones de vida de nosotros en ese país o en ese lugar, es lo que llamamos viento a favor. Bueno, mejor, aprovecho eso, pero lo importante es cómo puedo aprovechar de que un gobierno sea mejor o peor. Si yo previamente tengo una idea clara de lo que quiero ser.
a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero obtener. Porque si no, cuando haya un gobierno bueno o un gobierno malo, no sé a dónde quiero ir. Por lo tanto, no me sirve de nada si el gobierno es bueno o el gobierno es malo. Entonces, en pocas palabras, sí, los gobiernos mienten como mienten las personas, como mentimos nosotros mismos algunas veces. Entonces, lo importante es que si vos sabés que lo hacen, entonces darle la menor cantidad de energía y de creencia a eso y dártela más a vos mismo. Hola Iru, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mi maestro? pregunta es, ¿qué opinas de las religiones y para qué fueron creadas? Yo creo que, bueno, primero la religión, acordate que viene de una palabra que significa religar, o sea, volver a unir. Y las religiones, de alguna manera, son creadas porque somos seres creadores, primeramente. O sea, no es que la creó una entidad desconocida a nosotros, la creamos nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, volver a unirnos con algo fuera más allá de la materia. Se dice que nosotros en este mundo tenemos materia, que sería nuestro cuerpo físico, ¿vean? Que es una tecnología mucho más potente que cualquier inteligencia artificial, que cualquier robot, que cualquier teléfono. O sea, el hecho de poder mover así los dedos, ya esto es una tecnología que un robot algún día soñaría con tener, ¿no? Básicamente. Pero no solamente eso, nosotros no tenemos una mente en definitiva, o sea, no es que tenemos un cerebro, nosotros tenemos eh, un potencial que es multidimensional. Por ejemplo, si nosotros ahora nos concentraríamos, cerramos los ojos y pensamos en algo triste, seguramente, más a la edad de ustedes que tienen como más potencia, seguramente nos pondríamos a llorar. Y si nos pondríamos a pensar en algo que nos produzca felicidad, podríamos reírnos. Y eso no existe en el plano material. Eso existe en ningún lado, de hecho. Nadie sabe dónde existe. Entonces, la gran batalla de la ciencia es que nos quieren convencer de que como nosotros tenemos un cerebro de materia, que le llaman materia gris encima, entonces por eso tenemos mente. Cuando en realidad se dice que como nosotros somos mente, creamos la materia y el cerebro nuestro es una sintonía. O sea, es un aparato como una radio que sintoniza. Cuando yo prendo la radio, lo que suena en el parlante no está en la radio, está en el aire. Y la radio capta las señales de radio y las hace sonido. ¿Bien? Entonces, nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestras ideas, o sea, el hecho de visualizar adentro de nuestra mente no está dentro nuestro, no está en un mundo material, está en un mundo, si se quiere, etérico, astral, intangible, sutil. Entonces, la religión verdadera lo que intenta hacer es recordarnos que somos materia, pero que también somos energía, que somos espíritu. Que por más que nosotros en algún momento abandonemos el cuerpo físico a través de la muerte, es un proceso de continuidad, nunca vamos a desaparecer, nunca vamos a dejar de existir. Eso, lo que quiere eso es el gobierno de la ciencia, porque con eso nos generan miedo, nos generan trauma, nos generan escasez y se apoderan de nuestro tiempo y de nuestra vida, porque te venden la idea de que solamente vas a tener una sola vida y una sola existencia y por lo tanto tenés que hacer las locuras máximas en el sentido, la locura máxima es entregarle tu vida al gobierno, trabajar 8 horas en algo que no te gusta. No es salir una noche y divertirte con tus amigos o saltar de un puente con una cuerda en los pies o saltar de un paracaídas porque la vida es una sola. No, lo que es uno solo es cada instante, eso está claro. Hoy, a esta edad, tengo este tipo de vida y este tipo de interacción que no voy a tener a los 80 años. A los 80 años tendré otro tipo de experiencias. Lo que es una total desperdicio es hacer algo que no nos guste. Y encima que nos paguen por eso como para que nos convenzan de que por lo menos lo hago por algo que me pagan. Nunca le entreguen el tiempo ni a una religión, ni a un gobierno, ni a nadie, más que a ustedes mismos. Pero la religión lo que busca, la verdadera religión lo que busca es eso, es religar nuevamente, recordarnos que somos materia y que somos espíritu y que estamos en una experiencia encarnada y que el cielo, de alguna manera, es lo que nos recuerda que tenemos un tiempo de vida, que hay un orden cósmico
y que hay un potencial al que nosotros vamos y venimos constantemente, que es ese mundo de las ideas, ese mundo onírico de los sueños, ese mundo astral, esas interacciones que algún día las podés tener por voluntad propia, porque un día te fuiste a dormir y te viste el cuerpo en la cama, o las podés tener porque decidiste tomar una experiencia como la ayahuasca, que es una planta maestra, o porque has tenido una experiencia cercana a la muerte, porque tuviste un accidente y de golpe se te salió el espíritu y volvió al cuerpo y demás. La falsa religión lo que busca es religarte a un poder terrenal, al hecho de que vos necesites un pontífice, un puente humano entre lo divino y lo material. No un guía, sino el hecho de una religión institucionalizada que necesita que vos vayas de forma totalmente obediente, sin criticar, sin cuestionar, a sentarte en una silla, a escuchar a un pastor, a un profeta o a quien sea que esté de turno y prácticamente obedecer sin cuestionar, sin poner en práctica lo que te están diciendo. Incluso se dice que las religiones, de alguna manera, son el opio de los pueblos porque están mal interpretadas, porque son religiones que no importa si hay un pastor o hay un cura, el tema es que esos tienen de alguna manera un vínculo con una institución mayor, ya sea el Vaticano o la Iglesia Evangélica o el Adventista del Séptimo Día o el Evangelista, no me quiero meter con ninguna religión, pero siguen reglas que ni siquiera ellos mismos se atrevieron a cuestionar y por eso tampoco te dejan cuestionar. ¿Por qué? Porque si incluso nosotros nos vamos a la religión cristiana, el primero que ha dicho que no se necesita de ningún templo para conectarse con Dios es el propio Jesucristo, que dice que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, acá lo que se trata es de entender la religión, si se quiere, desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista mitológico, pero no desde un punto de vista ciego, ortodoxo y dogmático de obedecer exactamente lo que te dicen y no tener múltiples capas de interpretación. Si la religión la creamos nosotros, es para recordarnos que somos materia y espíritu encarnada. Si la religión esa te la interpreta otro, hay que tener cuidado porque te pueden reducir solamente o a lo material o lo espiritual, si obedeces, si haces lo que yo te digo, si me pagás el diezmo, y así podríamos seguir con una lista muy, muy larga, ¿no? Bueno, aquí le tengo una pregunta, profe, que ¿cuál es la prueba o experimento que más te convenció de que la Tierra no es esférica? ¿Qué tal, Olivier, maestro? ¿De dónde sos? Yo nací en Holanda, en los países nórdicos por ahí, y me mudé para Tijuana, México. Ah, es en acento mexicano, muy bien. Bueno, gracias por la pregunta. Mirá, a mí lo que hoy, a la fecha de hoy, hay dos experimentos que son de alguna manera los que más me convencen. Lo que pasa es que hay uno que por lo general te van a decir que por la gravedad, por aquello, por lo otro, pero a mi mente, yo estoy hablando siempre de lo que a mí me tranquiliza mentalmente, y es el agua. ¿Cómo se comporta el agua? Y el agua, en la experiencia nuestra, como seres humanos en este mundo, siempre la vamos a encontrar plana. Acá no tengo ningún objeto transparente, pero si yo agarrar una botella de agua y la inclino, el agua adentro siempre se va a mantener igual. Si lo hago en un avión, si lo hago en mi piscina, si lo hago en un vaso de agua, si veo el océano, siempre, ahí está el amigo con el agüita adentro de la planta, el agua siempre está a nivel, nunca se curva el agua en el sentido de quedarse adherida a la parte externa de su contenedor, más del tamaño que supuestamente tiene la Tierra esférica. Eso para mí fue como la puerta de entrada. Lo que pasa es que hay argumentos que se utilizan científicamente que te dicen la gravedad, pero no te lo pueden mostrar. O sea, te dicen cómo sucedería a gran escala, pero vos siempre ves el agua plana. Ahora, si uno entra a Wikipedia, sigue figurando que la observación más importante de que la Tierra es una esfera es que un barco, al alejarse en el mar, se aleja en el mar, supuestamente como la Tierra es una esfera, el barco va descendiendo y una persona que está acá, que está mirando, va viendo que desaparece primero la uña y después termina de desaparecer el dedo y la mano. O sea, desaparece primero el casco del barco y el mástil desaparece después.
Eso sigue figurando como la prueba más importante de una Tierra esférica, relacionado a la Tierra, ¿no? Porque después todo lo que se habla es del cielo, los eclipses, etcétera, etcétera. Esa prueba yo la puse a prueba muchas veces, y la verdad es que el barco no desaparece porque se oculta atrás de una geometría curva. El barco desaparece porque se va en la distancia y desaparece por perspectiva, pues se va haciendo más pequeño, pero llega un momento que no se termina de hacer totalmente pequeño. Desaparece porque existe lo que se llama la visibilidad atmosférica y lo que existe que es la refracción atmosférica. O sea, la imagen se termina disolviendo, sale fuera de foco y el objeto desaparece. No desaparece por la geometría curva. Eso se llama observación a larga distancia. Y hoy en día uno lo puede poner a prueba porque como tenemos las medidas de un supuesto globo, que es la Tierra, se dice que si vos te parás en el mar o en un río o en un lago o en algún lugar que no tengas edificios ni cosas que te obstruyan, vos a los 4 kilómetros tendrías que dejar de ver un objeto que mide más o menos unos 3, 4 metros de alto. Entonces podés ponerte a prueba porque te vas a un muelle, a un puerto, y podés ver los barcos y hacer las medidas de cuánto mide el barco antes de salir del puerto y cuánto termina alejándose, y vos con unos binoculares o con una buena cámara de fotos podés volver a ver el barco que no desaparece en las medidas oficiales. Esas son como las dos cosas que más me han llamado la atención. Mi pregunta es, ¿cuál crees que es el mayor objetivo sobre las sociedades secretas? O sea, por ejemplo, la masonería. Bueno, mantener el secreto. Por eso son sociedades secretas. Pero hablando en serio, cuando uno se pone a estudiar, o sea, el tema es, ¿qué secreto? ¿Cuál es el secreto que tanto supuestamente defienden y que uno tiene que pertenecer? Es el secreto propiamente de la existencia del ser humano. O sea, cuando vos te vas metiendo en esos grupos de poder, lo que te van de alguna manera indicando al principio es, hay una parte que todos tienen de verdad. Siempre es necesario la verdad en algún momento del camino. Vos no puedes entrar a una orden como la masonería, Cruz de Malta, y que te metan una mentira atrás de la otra porque sería contraproducente. Entonces, hay cosas que uno puede ir y puede rescatar cuestiones que les resuene, obviamente, porque te van a dar un poco de dulce, obviamente, para mantenerse ahí. Pero digamos que hoy en día los grupos de poder se usan para múltiples cosas. Hay una parte que es lo que ellos llaman la cara visible, que no solamente la tiene la masonería, también la tienen las órdenes eclesiásticas, también las tienen los gobiernos y demás. ¿Qué significa la cara visible? Seres humanos que entran a esos lugares, que son buenas personas, que tienen una buena ética, que buscan el bien común y que se mantienen dentro de la atmósfera positiva, si se quiere, en donde se les enseña a ser mejores personas. ¿No? No importa si es la religión, si es el gnosticismo, si es una logia ocultista o no, sino que se presentan de manera positiva y son personas que se utilizan públicamente para decir, si vos venís y pertenecés, vas a ser una buena persona como ese, como aquel, como el otro. Pero el secreto, se podría decir hoy en la actualidad, es que existe otra parte de esas logias que no es de cara al público y que terminan siendo utilizadas para ganar poder sobre las personas, poder a través de los gobiernos. Por eso vemos, tal vez en el caso, vos me preguntaste la masonería, muchas veces vemos en nuestras propias ciudades un montón de logias masónicas, que incluso tal vez algún amigo de tu padre, de tu madre, vaya a esa logia masónica, o vaya a la parroquia de la iglesia, y no tiene por qué ser mala persona. Pero también vemos en la historia escrita que de golpe aparecen un montón de presidentes que fueron masones, pero que nunca nos enseñaron en el colegio que eran masones. Y empezamos a ver que esos presidentes tenían actitudes, tenían actos que perjudicaban a la gente, que hacían guerras, que hacían que la gente fuera más pobre, que firmaban leyes que no beneficiaban al ser humano de a pie, sino que lo complicaban. Entonces vos decís, pero pará, o sea, al final la masonería supuestamente es la misma para generar buenas personas, pero aquellos que llegan al poder terminan corrompidos. Entonces, en pocas palabras,
lo que originalmente, hace mucho, mucho tiempo atrás, no solamente la masonería, sino en realidad las logias ocultistas intentan de alguna manera transmitir, es el conocimiento del potencial que nosotros tenemos como seres humanos uniendo el mundo material con el mundo espiritual, que somos, el gran secreto es que vos sos un Dios creador en potencia, que co-creás la realidad a través de tu imaginación. Ese es el gran secreto, literalmente. Si eso se lo dicen a todo el mundo, no solamente la masonería, sino el sistema, si eso te lo enseñaran en el colegio, entonces el gobierno no podría gobernar tu mente. No podrías hacerte vos partícipe de una gran maquinaria. Dejarías de ser una ruedita más, una tuerca más dentro de un gran mecanismo. Buscarías tu propia divinidad. Y entonces eso te prefieren decir a la masonería. ¿Pueden ir los niños? No. Tenés que ser mayor de edad para ir a la masonería. Cuando ya sos grande, cuando ya tenés un montón de cosas metidas en la cabeza, cuando vos no estás libre de pensamiento y de imaginación, sino que hasta tenés alguna afiliación política o sos de algún equipo de fútbol y sos corrompible de alguna manera. Pero el gran secreto es que tenemos ese gran potencial adentro. ¿Existe vida extraterrestre fuera de la Tierra? O sea, eso. Esa es una. ¿Y la otra? Y la otra es si realmente existe la gravedad cero. Bien. Voy a empezar por la gravedad. La gravedad viene de una palabra que se llama gravitas. Y la palabra gravitas significa peso. No es una fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que existe realmente es el peso, que es una definición humana. Hoy, en la ciencia moderna, el peso se considera que es la masa de un cuerpo en aceleración. O sea, aceleración en este caso de a qué velocidad, ¿no?, este teléfono cae al piso. Eso es peso. Por eso te dicen que uno, por ejemplo, en el espacio pesa menos, o en Marte se pesa menos, o en la Luna se pesa menos. Se dice eso porque supuestamente la gravedad tomada como una fuerza es menor y tu aceleración es menor. Entonces, por eso se dice que pesa menos. En la realidad lo que existe es que los cuerpos materiales sí tienen una masa. Y en nuestro mundo, cuando uno los suelta, algunos van hacia el suelo, pero otros van hacia el cielo, como un globo con helio. Entonces, lo que existe no es la gravedad cero. Lo que existe es la posibilidad de equilibrar fuerzas magnéticas y eléctricas y levitar. ¿Sí? O sea, flotar, por así decirlo, en el aire. Eso lo podés hacer, si lo quisieras hacer realmente con fuerzas, es a través de electricidad y magnetismo. Y eso es lo que se consideran equipos antigravitatorios. Obviamente esto no se enseñan en los colegios o no se enseña en las universidades de esa manera porque de alguna forma necesitan mantener la idea de la fuerza de gravedad y como que uno hiciera una máquina luchando con una fuerza que no existe. Entonces, la gente que quiere encontrar la antigravedad desde la fuerza de la gravedad es como que te digan que vos tenés que demostrarme que no existe un unicornio en el cielo, es imposible. Ahora, si a vos te dicen, no, si vos quisieras alguna vez de grande inventar un aparato que vaya en el aire sin caer a tierra, buscá por la electricidad y por el magnetismo. Ahí es donde está la verdadera antigravedad o gravedad cero. Entonces, después existen formas de levitar, que es a través de hélices empujándose en el aire, que son los drones, los helicópteros, los aviones, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Y después existe la sensación de cero gravedad cuando uno cae, por ejemplo, adentro de un avión, que se llama el avión del vómito, que uno paga y te suben en un avión, el avión sube, y en un momento cuando baja, uno queda flotando adentro del avión, que es como cuando uno salta en un ascensor que está bajando, por ejemplo. Pero eso sería la gravedad cero, en realidad. Y después, la vida extraterrestre. Mirá, yo lo que te puedo decir es que existe la conciencia fuera del cuerpo y fuera de la Tierra. Esa es mi creencia, que es lo que nosotros llamamos, de alguna manera, cuando uno no está encarnado, cuando uno estaría
muerto, vamos a decirlo así, o esperando a encarnar acá en la Tierra. Está fuera de la Tierra, es extraterrestre, pero no en el plano físico. A algunas personas les gusta tomar la palabra extraterrestre como más tierra, porque la palabra extra significa más, por eso cuando te venden una hamburguesa te ponen extra burger o extra queso, porque solamente la palabra extra significa más. Entonces hay gente que dice extraterrestre significa que hay más tierra. Y alguien que venga, cualquiera que venga, con cualquier forma, incluso con nuestra propia forma humana, venga de más allá de la Antártida, ya estaría en esa categoría de extraterrestre. Pero tu pregunta seguramente va asociada a toda la cuestión extraterrestre con la que nosotros somos de alguna manera adoctrinados, que es el extraterrestre de Hollywood, el extraterrestre de 8 brazos, o el verde alto, o el de la cabeza de un triángulo con ojos negros, o ese tipo de extraterrestre. No solamente yo, sino que a la fecha de hoy nadie, pero nadie, ni siquiera los gobiernos te pueden mostrar un solo extraterrestre en la vida real. Te lo van a mostrar en película, fotos que se mueven, alguna nave que está fuera de foco, y bueno, digamos que hay una agenda por detrás. ¿Por qué quieren hacernos creer en los extraterrestres? Porque siempre la historia del extraterrestre está asociada, como antes, la historia de los ángeles o la historia de los demonios. El extraterrestre se usa para generar miedo y justificar un presupuesto militar de que tal vez nos invadan, o a veces el extraterrestre se utiliza para decirte que te va a traer sabiduría o nueva tecnología porque viene de un mundo más avanzado. Y siempre te hacen mirar afuera. De alguna manera, el ser humano en nuestro cuerpo, en esta configuración que nosotros tenemos, somos la tecnología más grande que existe para crear realidades. Algún día tal vez se haga presente alguna raza alienígena, no lo creo, pero si se hace presente, hasta que vos no lo toques y hables con él, no le creas a la tele, porque seguramente algo más beneficioso para ellos que para vos va a haber por detrás de la historia que te cuente. Bueno, mi pregunta es sobre qué harías vos o qué propondrías para que los objetivos de la Agenda 2030 funcionen de verdad, porque los proponen pero no pasa nada, la verdad no están funcionando. ¿Qué harías o propondrías vos? Bueno, yo primero, propondría que no funcionaran yo no sé si vos estás o no estás de acuerdo. Quiero decir, la Agenda 2030, al igual que muchas cosas dentro de la política, Te tiene cuento, vimos sí. la Agenda 2030, el lado Ah, A ok. y el lado B. Y el lado B. Vimos Bien. todos los objetivos. Sí. Perfecto. Entonces, los gobiernos, al igual que muchas de las religiones, incluso la ciencia, utilizan una técnica que se llama eufemismo. O sea, que una palabra es bonita, pero que en la práctica, lo que nosotros llamamos la letra chica, en realidad te perjudica. O sea, te están diciendo que en realidad van a controlar el agua porque en realidad lo que te quieren decir es que te la van a cobrar más cara y que te la van a hacer inaccesible. O que te quieren en realidad terminar con la pobreza porque en realidad quieren matar mucha gente para que haya menos seres humanos, para que el dinero se distribuya, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo en realidad no quiero que se cumplan los objetivos de la Agenda 2030 desde ese lado. ¿Por qué? Porque la historia nos ha demostrado que las instituciones supranacionales, como la ONU, la UNESCO, la OTAN, no son positivas y buscan realmente una especie de perversión del ser humano, un control sobre el ser humano, que lógicamente, como lo tienen que hacer a través de la política y tienen que convencer a los políticos que mucho del dinero, en lugar de ir a su país, vaya a estas instituciones, para que estas instituciones usen el dinero para generar políticas que nos beneficien, tienen que ponerte palabras bonitas, colores bonitos y dibujitos bonitos para que de alguna manera vos le creas. Pero yo lo que busco es que no se implemente la Agenda 2030 y que no se implemente otra agenda que va de la mano, que es la cuarta revolución industrial, que es la parte que integraría la inteligencia artificial y la robótica hacia un transhumanismo que nos termine perjudicando y quitando el propio valor del ser humano. Entonces, a lo que voy es que con el tiempo lo que te das cuenta es que puede ser que lo más probable es que los países ya estén aplicando muchas cosas de la Agenda 2030, pero si vos conocés lo que te perjudica de esa agenda, al menos vos vas a tratar de no participar de eso.
Eso es lo único que te puedo decir a corto plazo para no. Quiero decir, si la Agenda 2030 propone terminar con el hambre en el mundo porque te van a hacer comer insectos y vender comida de plástico, vas a tener que buscarte por tu cuenta comida orgánica, volver a la naturaleza, aprender a plantar tus alimentos para no terminar cayendo en la Agenda 2030. Y así con cada uno de los ítems, digamos. ¿Alguna vez tuviste miedo o aún tienes miedo de que una inteligencia artificial diga algo o haga algo que tú nunca dijiste o hiciste? Mira, la verdad que yo soy muy amigo de la inteligencia artificial. La uso bastante seguido, me parece una herramienta espectacular. Claro, pero a Que, lo que vamos es que si sale un Iru diciendo por eso. algo, Digo, o sea, en este momento la utilizo como utilizo una computadora, pero entiendo que puede ser utilizada justamente para los deepfake y ese tipo de cosas. Ya me lo han hecho. Me lo han hecho los seres humanos, que utilizan la inteligencia artificial para recrear mi voz y hacer decir que, por ejemplo, yo digo que la Tierra es esférica. Me río, hoy en día me río. La verdad que mientras que yo esté vivo, al menos puedo salir a defenderme, ¿no? O sea, puedo salir realmente a contradecir eso que se está mostrando. Trato de hacer cosas para que cuando no esté más encarnado, la historia pueda ser juzgada de una manera mejor, dejando libros, dejando videos, dejando un legado en las personas que me han conocido, que de alguna manera me defiendan en mi ausencia, ¿no? Por así decirlo. Pero eso que vos decís es inevitable. Por lo tanto, como es inevitable, lo que hay que pensar es cómo contrarrestarlo. Sin que te afecte, a mí no me quita el tiempo que haya mucha gente que se llaman trolls haciendo videos míos falsos, la verdad. Mientras que yo sigo saliendo en mi canal de YouTube y sigo hablando por mí mismo, la gente que quiere a veces te termina beneficiando. A veces hay gente que me escucha decir cosas falsas y va a ver si yo lo dije y terminan conociendo, ¿no?, la historia que yo cuento. Pero es inevitable y obviamente se utiliza para muchas cosas o se va a utilizar para muchas cosas perjudiciales, sobre todo si sos una persona pública, pero es inevitable. Entonces hay que pensar también en dejar ¿no?, una huella verdadera en el mundo para contrarrestar eso. Bueno, hola Iru, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era, ¿cómo te sentís hoy siendo un ser que influye en la vida de los demás y conocido por bastante gente? La verdad que es bonito en el sentido de, una de las mejores formas de alimentarse no es a través de la comida o del sol, sino que es de las emociones. Y la verdad que en una época cuando me dedicaba más al diseño, cuando vos sos artista, está bueno que alguien venga y te reconozca y te diga qué lindo eso que hiciste o me gusta mucho la canción que creaste o lo que fuese. También obviamente te podés nutrir de las críticas, lógico, ¿no? Si las sabés transformar cuando te critican y demás, porque muchas veces si te dejas caer en eso, te pueden desviar del propósito, te pueden desvalorizar y te pueden de alguna manera salir del propósito. A veces eso también está puesto a prueba, ¿no? Pero cuando me metí en el mundo de YouTube, me hizo acordar un poco a cuando tuve que elegir mi profesión y enfrentarme a mi madre, salir a decir que la Tierra era plana. O sea, realmente es una locura si lo pones a pensar. Ahora la locura es pensar que estoy en una esfera, pero en ese momento era realmente muy loco, porque la propaganda de una Tierra esférica, las 24 horas del día, la cantidad de series, películas, la NASA hoy en día sigue operativa, y entonces, bueno, yo me dediqué a los efectos visuales, entiendo cómo los hacen, pero la mayoría de la gente no. La crítica era muy dura, insultos o sea, realmente eran insultos tremendos, no los voy a replicar acá porque hay gente más chica, pero eran insultos feos. Los comentarios de YouTube, las redes sociales, uno por lo general ni siquiera lo podés controlar, no sabés si el que te está escribiendo es un troll, es un robot, es de verdad. Bueno, lo fui tomando para mejorar, porque dentro de los insultos los dejaba de lado, pero había algunas críticas que realmente me hacían mejorar. Y de lo que más me alimentó, o sea, ¿qué utilizaba yo para decir, no puede valer estas 10 insultos más que estos 1000 mensajes positivos, ¿no? Entonces, realmente hoy agradezco haber tenido clara esas ideas y haberme mantenido firme
y descartado o transformado esa energía negativa, y hoy disfruto de esa energía positiva me hace sentir bien. La verdad que he conocido a mucha gente, hoy muchos de los que están acá, que no son de la escuela de Juli, los he conocido a través de enfrentarme a mis miedos en YouTube, de aprender de las críticas, de dejar de lado los insultos y de nutrirme de gente que de alguna manera no piensa como yo al 100%, pero que detectás que tienen una misma ética, que buscan también un bienestar común, y que tienen cosas lindas para aportar, de las cuales uno puede aprender y otras veces los otros aprenden de uno, ¿no? Entonces es como una sinergia que de alguna manera es muy bonito sentir que hay gente ahí afuera que te reconoce el tiempo que uno invierte, que pasás estudiando para presentar una información. Así que la verdad que hoy en día lo agradezco muchísimo. Gracias, Iru. Agustín, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola Julieta, Iru, maestro. Perfecto, Agus. Hola, buenas tardes. Hola chicos, bueno mire, yo me voy a presentar, yo soy Agustín, soy de Rosario, Argentina, yo soy ingeniero civil, ¿sí? O sea, hace años que estoy en la construcción, y cuando le preguntaron a Iru acerca de qué ensayo o qué experimento, lo convencía más a Iru, es lo que yo hago todos los días en la construcción. Nosotros usamos mangueras de nivel, que tienen agua, justamente, el nivel mismo, que es una burbuja, ¿no? Que eso es imposible de doblar, ¿no? De curvar. Y en toda mi carrera de ingeniero civil, nunca tuvimos en cuenta la curvatura de la Tierra. Ejemplo, en puentes, en carreteras. Nunca nos enseñaron que hay una curvatura y que la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces eso, la teoría va a lo empírico, a la construcción. Entonces, la teoría te puede decir que hay una curvatura, pero a la hora de construir, ya sea una carretera, ya sea una vía férrea, o los puentes, que es en el agua, no existe tal curvatura como dicen. Entonces, creo que la curvatura del agua es una de las evidencias más importantes que tenemos los terraplanistas, como para demostrar que no existe tal cosa. Y otra, yo por lo menos lo practico con mi más allegado, es no desviar nuestros sentidos. Ejemplo, nosotros vemos que el sol es el que se mueve, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser la Tierra la que se mueve? Si, como nos enseñaron de que se mueve la Tierra, entonces ya suponemos de que el sol siempre está quieto. Entonces es ver y hacerle caso a nuestros sentidos, que eso es una de las partes que nos quieren restringir. Nada más, era eso, era decirle que hay herramientas. Hoy en día, si van a una obra de construcción y ven una manguera de nivel, un nivel, o sea, por eso se llama nivel, o sea, justamente porque el agua está siempre a su nivel. Entonces era eso, nada más. A lo mejor ustedes pasan una construcción, un edificio, lo que sea, un albañil, y tienen esas herramientas, justamente, para que esté todo a nivel. Nada más, era eso. Gracias, Agus, querido. Lo que decía Agus, que es así, una de las primeras pruebas que hizo una vez un terraplanista norteamericano, aunque parezca una tontería, fue subir un avión con una regla de nivel, con las 3 burbujas, y bueno, viajó unas 6 horas, y obviamente la burbuja se inclinó cuando se inclinó el nivel al despegar, después fue en velocidad crucero y en altitud crucero, por eso se llama aeroplano, y después se inclinó cuando descendió. Y ahora nosotros, hace menos de un año, con el grupo ARFLAT de Alejandro Tarcia, trasladaron, utilizando los giroscopios que tiene el teléfono para saber cuándo se inclina, y yo traje desde Argentina filmado los acelerómetros y los giroscopios del teléfono que ellos programaron, que efectivamente muestran que solamente hay inclinación al despegue y declinación en el aterrizaje, pero durante 13 horas de vuelo que yo estuve de Buenos Aires a España, el avión voló 3 grados así inclinado para que el aire abajo lo sustente, y viajó totalmente sobre un plano, y estamos viajando supuestamente del hemisferio sur, que está Argentina, al hemisferio norte, que está España. La curvatura es bastante notoria, y no se detecta ninguna curvatura, ¿no? ¿Por qué usan el primado negativo en las películas? Gente informada tenemos, ¿eh? ¿Lo seguís a Enrique, amigo? Obviamente, y a vos. A todos. Muy bien, muy bien.
El primado negativo, mira, hay dos formas. En las películas nosotros lo que vamos a recibir es primado negativo por un lado y por otro lado algo que se llama programación predictiva. Nos programan justamente ¿para qué? Para buscar, o sea, nosotros a veces cuando estudiamos un país como China, China tiene casi 2.000 millones de habitantes y claramente hay un montón de cosas que la gente no haría para un gobierno y no podés tener una revolución porque son 2.000 millones de personas que se te volverían en contra, ¿no? Entonces pueden derrocar cualquier gobierno. China tiene un sistema que no es el primado negativo ni es la programación predictiva, es el golpe y castigo directamente, ¿no es cierto? Como tienen otros países en Medio Oriente y demás. La sociedad occidental se construyó con otros valores, se construyó con otra ética, con otra moral y con otras libertades, pero nunca dejando de lado que al ser humano hay que mantenerlo controlado. Entonces existen distintas maneras de controlarte. Para eso existen los servicios de inteligencia, para eso existen la CIA, ¿no? Los servicios de inteligencia de cada país y demás. Entonces los servicios de inteligencia lo que buscan es que vos no sepas que sos un esclavo del sistema. Porque si vos sabés que sos un esclavo del sistema, buscarías tu propia libertad. Y como la hacés vos, lo harían todo el resto de los ciudadanos, y entonces los ciudadanos ya no pagarían impuestos obligadamente, no acatarían las leyes injustas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Nos mantienen programados. Antes se programaba con libros leídos por un profeta, o mejor dicho, perdón, por un cura, por un pastor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no era capaz ni siquiera de leer hasta principios del siglo XX, directamente. Entonces se programaba a través de la lectura, de ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Después se estableció la radio. Cuando empezó la radio, se empezó a programar a la gente, a hacerle entender qué era lo que tenían que pensar, cómo tenían que actuar a través de la radio, con programas de música en el medio, con programas de nada, X, pero siempre hay una bajada política o una bajada religiosa. Y a medida que se fue perfeccionando, se dieron cuenta que nosotros somos seres muy visuales, además de auditivos. Entonces, mientras que la experiencia sea más inmersiva, más guardia baja tenés vos. Y nosotros, cuando entendimos que la televisión está patentada como un sistema de manipulación del sistema nervioso, lo entendés como, seguramente habrás visto una película de Disney y te has hecho llorar. Y vos ves que es un dibujo animado, que ni siquiera existe en la realidad Bambi. O sea, Bambi es un dibujo animado. Pero, como nosotros somos seres creadores, vos, por más que te presenten un dibujo animado, a vos lo que te llega es el mitos que hay atrás, la historia asociada. Tu mente lo hace de verdad y vos llorás por la muerte de la mamá de Bambi, a pesar de que es un dibujo animado. Entonces, desde ese método, lo que empiezan a hacer en el sistema es a través de Hollywood, que es una gran maquinaria de propaganda, cuando los norteamericanos tenían que aprobar la guerra de Vietnam, salían todas las películas de Rambo, de Chuck Norris, de Schwarzenegger, ¿no es cierto? Ahora que tenemos que validar la vida extraterrestre y el espacio exterior, la mayoría de las películas y las series de televisión son de extraterrestres, de naves, de Star Wars, de Star Trek, los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el primado negativo es eso. El sistema necesita mantener una cierta armonía para que la gente no piense por sus propios medios, pero ellos saben que en algún momento de tu vida te vas a encontrar con la verdad allá afuera. Entonces lo que buscan es que cuando vos te encuentres con una verdad, primero opere lo que te programaron en la película y descartes como que es una tontería o que simplemente es ficción, porque ya lo vi en una película, como Truman Show, ¿no? O como tal o cual cosa. Y entonces se combina la programación predictiva, te programan antes de que suceda, para que cuando el evento de realidad suceda, tu mente se confunda. Y va en asociación con el primado negativo. O sea, primero te niegan la experiencia y primero te programan, por eso programación predictiva. Se anticipan a la conclusión que vos saques por tus propios medios, básicamente. El mayor primado negativo y la mayor predicción predictiva es pensar que el sol está quieto y nosotros nos movemos. Con lo que te decía Agustín hace un rato. Sí, yo quería preguntarte, Iru, ¿cuál es tu postura sobre la teoría
de la evolución de Darwin. Como dice, ¿qué opinás que se use la biología moderna para poder interpretar las criaturas o las construcciones del pasado? No, yo creo que ahí hay muchas herramientas verídicas. De hecho, mirá, yo te digo, si a vos, por ejemplo, te entusiasma todo eso, tendrías que estudiarlo, sabiendo de que vas a recibir una teoría oficial, obviamente, pero tal vez vos seas aquel que, por haber estado ahí adentro, seas el revolucionario que el día de mañana, porque hay astrónomos terraplanistas, obviamente, hay ingenieros terraplanistas, hay pilotos de avión terraplanistas, pero a veces se necesita que alguien entre, ¿no? En la película de Neo, en la película de Matrix, Neo tenía que entrar a la Matrix para rescatar gente. Yo particularmente estudié efectos visuales y por eso pude detectar las técnicas de Hollywood que se utilizan en el espacio exterior hoy en día. Entonces, para mí la arqueología, la biología, es espectacular, o sea, son carreras espectaculares, que hay que entrar con los anticuerpos necesarios, vas a tener que ser estratégico porque en las facultades siempre hay libertad, hasta que vos lo molestás al profesor con la pregunta que le haces y lo desvías de la clase, entonces vas a tener que gobernar tu mente para que tus emociones digan, bueno, voy a probar hasta terminar la universidad y después empezaré a escribir mis propios libros. Después vas a tener que lidiar con el financiamiento, porque ¿quién te pone la plata? El que te pone la plata te va a decir, sí, pero eso no me gusta. Todo eso es la vida, todo eso es la vida. Eso es a lo que tenemos que enfrentarnos. Entonces, hoy en día existen otros métodos de financiarnos, de gente que apoye, si no yo no podría estar en YouTube, básicamente, que antes no se daba. Antes el monopolio de la financiación lo tenía el sistema. Ahora hay gente que cuestiona el sistema y que quiere apoyar a los que piensan fuera del sistema. Entonces, por ejemplo, en esa línea tenemos gente como Máximo Sandín, que no es que sea terraplanista, pero es una persona, un biólogo que le ha puesto cara a la teoría de la evolución y ha dicho, no, por acá no es. Un Hammer con la medicina germánica, un tipo que estudió, se metió en el hueso de las instituciones médicas, farmacéuticas, hasta que un día dijo, no, descubrí esto y tuvo que ir por sus propios medios. Entonces, la teoría darwiniana lo que tiene es que cuando vos te pones a estudiarla un poco, te das cuenta que fue utilizado como un justificativo de lo que se llama darwinismo social, como es el capitalismo, como es el comunismo, ¿no? Es esta idea de que en realidad uno, en términos como biológicos, sobrevive el más apto, entonces en el sistema que nosotros hoy vivimos sobrevive el más inteligente, pero que también está dispuesto a pisarle la cabeza al de al lado, ¿no? Entonces, claro, cuando vos ves, mirá, si yo sigo conviviendo con un mono, ahí sigue habiendo un primate. Ah. Totalmente, por eso te digo, la biología es muy interesante para mí, pero sin perder de vista a lo que llegaron muchos biólogos también. Es que evidentemente nosotros no podemos ser producto de una ameba que evolucionó, peor aún, de una roca, porque acá la pregunta es cómo nosotros tenemos conciencia. Entonces la teoría oficial ya deja de ser una darwinista clásica. Nos quiere convencer de que la vida llegó en asteroides del espacio profundo, donde pudo haber habido ahí algún organismo que termina evolucionando en un charco de barro acá en la Tierra. De hecho, hace 2 días la NASA presentó por primera vez que encontró una molécula de glucosa en el asteroide Bennu, tratando de confirmar la teoría de la panspermia. Entonces, el tema biológico, la mayoría de la gente que realmente empieza a cuestionar, lo que termina dándose cuenta es lo que decía incluso alguien que yo no estoy de acuerdo, que fue Pasteur. Digo, no estoy de acuerdo por todos los negocios que tenía con la farmacéutica, pero dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucho de ella te acerca. Porque mientras más vos te metés a estudiar el cuerpo humano, te das cuenta que cada vez es más mágico, que es imposible que haya sido producto ni del Big Bang, ni de un estrés térmico, ni de que un grupo de monos, porque tuvieron un cataclismo, bajaron a comer carne y por eso evolucionaron, y el otro grupo de monos que se quedó arriba de los árboles comiendo bananas son los que hoy vamos a ver al zoológico. Literalmente es así la explicación. Entonces, la biología, la arqueología, la paleontología nos tendría que reforzar cada vez más, tendría que haber un corpus de estudio que refuerce lo más importante, que somos dioses creadores en esta tierra y que tenemos que considerar a todos los seres vivos que
están al lado nuestro de una manera mucho más ética que la que propone el sistema darwinista clásico social, ¿no? Básicamente. Y yo también te quería preguntar si el número 33, que es el mayor grado masón, ¿lo usan de programación también? El grado 33, o mejor dicho, el número 33 es un número como cualquier otro en un principio, son 2, 3 juntos. La masonería lo usa, pero también lo usa la iglesia, también lo usan los relatos como por ejemplo a qué edad murió Jesús, a los 33 años. También lo podés usar vos, lo podés resignificar vos. Lo que se dice, o sea, donde hay una situación práctica, es que nosotros somos seres humanos, se dice porque en inglés se dice human. Hue es la rueda de color. Cuando uno elige un color en una aplicación de teléfono o en un programa de diseño, cuando aprieta para elegir el color aparece como una rueda que va desde el rojo hasta el violeta, pasando por el verde, el amarillo, ¿no? Y uno elige. Eso es un wheel, una rueda, y se le dice hue, H-U-E, igual que como se pronuncia human. Entonces nosotros somos el hombre de color, el hombre y la mujer de color, el human. ¿Cuáles son los colores? Los chakras. El chakra raíz, que es el más bajo, el que está asociado con la tierra, que es el chakra raíz literalmente, es el color rojo. Y a medida que van subiendo los chakras, se van transformando en naranja, en verde, ¿no? Azul, hasta llegar al violeta, que es el más elevado, el chakra de la corona. ¿Bien? Esos son los colores que nosotros tenemos, que son los colores que se ven en el cielo. El infrarrojo al amanecer, el infrarrojo al atardecer, el violeta al amanecer. Esos chakras tienen esos colores porque es la frecuencia de la luz, como cuando uno entra la luz blanca del sol y la divide en un prisma, como hacía Pink Floyd, ahí Newton, ¿no? Y dividía los colores. Todo eso está asociado a nosotros. Entonces, nosotros tenemos 33 vértebras en la columna vertebral. Son 33 vértebras. Para la alquimia, en las 33 vértebras, el renacer ocurre a los 33, que es cuando vos lográs del chakra raíz, que es ahí donde están los órganos sexuales, vos lográs la energía sexual, que es la única energía que puede crear vida, la haces ascender por los 33 vértebras hasta el atlas, hasta la cabeza. Y entonces ese es el símbolo del 33. Se renace en el 33, que es cuando entendés que sos un ser material y espiritual. Y haces elevar la materia, integrás la tierra, literalmente lo que hay en el ámbito de la vida material, cuando vos entendés que todo lo que rodea fue creado por una mente de un ser humano, salvo la naturaleza, en la que vos entendés que tenés que bendecir las cosas, que no, o sea, no te tenés que insultar a vos mismo, pero tampoco tenés que insultar al termo, o tenés, ¿no? O sea, todo vos lo tenés que hacer pasar de la tierra a lo divino, constantemente. Y para hacer eso, bueno, simbólicamente hay 33 vértebras que se consideran una escalera o una chimenea, que es la historia de Santa Claus, el que entra al claustro, al Atlas. Es más larga la historia, pero básicamente el 33 no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos, y cada escuela de conocimiento le asocia a una historia. En la masonería el 33 es el grado superior porque entendiste que de la piedra llegás, ¿no? De la materia, llegás al cielo, a lo divino. Por eso Jesús muere a los 33 años, pero renace. Y eso es todos los días. Nosotros podemos renacer y vamos a morir constantemente, ya sea cuando cambiamos de una idea, hay una muerte de una idea y un renacimiento en una nueva idea. Cuando te vas a dormir, hay un descanso y hay un renacimiento al otro día. Cada día es especial, es único, y tenemos de alguna manera esa magia interna. Cuando tenemos algo que nos pesa mucho, ¿qué buscamos? Ir a dormir, para que se renueve la energía. Y cuando te levantás al otro día, algo pasa que te sentís mejor, te sentís más liviano, se te fueron tanto los problemas, los pasaste a pensar de otra forma. El sueño es una etapa muy importante de buscar nueva información. A través del sueño es espectacular esas técnicas. Eso es mucho más importante que el número 33, básicamente. Conocer realmente el potencial que nosotros tenemos. Pero en la masonería es eso, el 33 es eso, básicamente.
Muchas gracias, Iru. Bueno, Iru, sobre todo agradecerte. Sabes que los chicos te siguen, que nosotros en el espacio tenemos una mirada distinta, que ellos, además de tener medicina germánica, yoga y de plantear y poder hacer todos los cuestionamientos que ellos quieran y que nosotros podamos darles respuesta o buscar la respuesta y tratar de con ellos entenderla, siempre lo vamos a hacer, por eso es una forma distinta de estudiar. Así que agradecerte que nos enseñaste hoy, que nos enseñas con cada video y que siempre vamos a estar ahí atentos a lo que digas y con mucha correspondencia de afecto hacia tu parte. No, un placer, la verdad que no sabía que había tantos que nos estaban siguiendo, porque obviamente cuando hablo por mí también hablo por todo el resto de los compañeros, y la verdad que un placer. Para mí, contá conmigo las veces que necesites, y como hablábamos hoy al principio, a mí la verdad que siempre lo decimos, ¿no? O sea, hubiese sido lindo poder recibir astrología, medicina germánica, interpretación de sueños, que es una Ley excelente natural. práctica, ley natural, una cosmovisión de tierra plana, más allá de la tierra esférica, bueno, tantas otras cosas que la verdad que haya tantos chicos que también sus padres le permitan poder seguir estos temas, charlarlos con profundidad y seriedad, es espectacular. Estamos a la espera de ver qué va sucediendo cuando van creciendo, ¿no? Así que conmigo contá siempre y un placer, un placer. Muchísimas gracias, Iru. Te mandamos Un beso placer. grande Chao, y Iru. nos vemos pronto. Hasta la próxima y gracias a los que me acompañan ahí por Patreon. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.